paranormales. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a Contactos Paranormales, el único podcast que se especializa en romper ilusiones. En otras palabras, aquí es donde hablamos de temas sobrenaturales, pero desde un punto de vista crítico y muy escéptico. Sobre aviso, no hay engaño. Y estoy un poco retrasado con los saludos. Los videos de este mes quería que fueran muy especiales, documentarlos bien y relacionarlos unos a otros. Así que tuve que dejar el podcast unos días, pero ya estoy aquí y eso sí quiero decirles que he leído cada uno de sus comentarios. Un saludo a Merco Fla, que comenta lo siguiente en el video de Pachita sin el filtro de lo sobrenatural. Lo más extraño es que estos curanderos y charlatanes, nos dice, cuando enferman o sufren un accidente acuden a un hospital o clínica. Existe el efecto placebo y las enfermedades psicosomáticas que pueden curarse por sugestión. Eso no tiene nada de discusión. Pero de ahí a extraer órganos o tumores usando las manos y no dejar cicatrices es puro truco de magia e ilusionismo, ya comprobado por el señor Randy. Y sí, lo que sucede es que aquí la convirtieron en una especie de ícono popular y la volvieron intocable. Nadie quiere hablar de este caso desde otra perspectiva por temor a que se les venga encima el hate. Así somos en México, la verdad. Y por cierto, también M. Barreto 81 comenta: amigo, video desmintiendo caso de Jacobo Greenberg, que se ha puesto tan de moda. Y ya estoy en eso también, hay un montón de cosas que no se han dicho y aprovecho aquí. Sé que muchas personas de la Facultad de Psicología o contemporáneos de Greenberg de pronto supieron más cosas y a veces pasan a visitar el canal. Yo valoraría mucho su apoyo con información, aunque sea anónimamente, pero que pueda ser confirmada, claro está, o que sirva como dirección para hacer alguna búsqueda en archivo o algo parecido. Sarcacionismo dice lo siguiente: hola, ¿cómo estás? Soy ateo, ¿podrías hablarnos en un video de cómo la iglesia modificó los 10 mandamientos para poder utilizar las imágenes de santos y vírgenes, y también de cómo copió y agregó su disque Santo Rosario a sus creencias? Vi tu video de las contradicciones de la Virgen. Mira, no recuerdo si ya hablé del asunto del Rosario. Creo que lo hice en la Virgen de Fátima. No estaría mal pues volver a grabarlo, porque entonces el audio me estaba fallando mucho. Voy a anotarlo por acá, tal vez convenga quitar el video anterior y volver a editarlo, pero claro que sí. Respecto a lo de los 10 mandamientos, pues habrá que hacerlo también, nada más que, bueno, voy a volver a leer tu comentario y bueno, seguramente haré algo sobre eso. Abraham Hernández nos escribe: en las momias de Nazca son un fraude, todo es un montaje. Maussan sabe que eso es pura jalada, eso lo hace por dinero, pues de eso vive. En un momento vamos a hablar precisamente sobre Jaime Maussan. Mario Gali en el video sobre el Club Fantasma comenta: tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, la verdad siempre sale a la luz. Cierto. Saludos a Alejandro Pérez, a Ramiro Castro Cabanillas, Ángel Juárez, Norma Peña, GTA 6, Curiosidades, Universo DC, Avi Oli, Pablo Piccinino y Oli Ángeles. Y este es un podcast muy especial porque tiene destinatarios. En primer lugar, pues va dirigido al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y por lo tanto también a la UNAM. Y de paso a la Hemeroteca Nacional de México. El 31 de octubre inauguraron la exposición 125 años de noticias sobre objetos voladores no identificados en la prensa mexicana. Hasta ahí todo bien. Como comentaba antes, es parte de la cultura popular, es como hablar de fantasmas, hombres lobo o dragones. El 31 de octubre es el Día de las Brujas, así que bueno, hablar de ovnis como parte de la cultura popular no es mala idea si lo piensan un poco.
La prensa de todo el mundo pues toca estos temas y siempre sube el número de lectores, o en el caso de otros medios de comunicación como en televisión o el internet, el rating o las visitas. Por cierto, yo también iré a visitar la exposición. Es más, si quieren ir a visitarla pueden hacerlo. Va a estar abierta hasta el 9 de diciembre de este año. Si no han visitado la hemeroteca todavía, está en el área entre el espacio escultórico, el MUAC, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entrando por Insurgentes. Si no me equivoco, tiene estacionamiento, y si van en transporte público pueden llegar también por Insurgentes, y justo enfrente está la parada del Metrobús CCU, Centro Cultural Universitario. Eso sí, no puedo decir qué día estaremos por allá por seguridad. Ya saben que los creyentes de estos temas pueden llegar a un alto nivel de fanatismo, y después de lo que voy a decir, no van a estar muy contentos. Y es que los que cortaron el listón fueron nada más y nada menos que el anticientífico y promotor de ovnis Jaime Maussan y el ufólogo Alfonso Salazar. Y qué resbaladota, señores. Y discúlpenme si pienso mal, porque no creo que esta quemadota sea de a gratis, o porque al personal de la Hemeroteca Nacional se le ocurrió y dijeron, ¿por qué no hacemos una exposición sobre ovnis? Podríamos invitar a estos dos para cortar el cordón. Sería muy buena idea. No creo que haya sucedido eso. Pero primero hay que decir la parte positiva. Los ovnis son parte de nuestra cultura y parte del registro histórico popular. De hecho, esa es la parte que más me agrada. Comienza siendo el reflejo o la materialización de los miedos de la Guerra Fría y termina como una fascinación con lo desconocido. No es que antes no se vieran cosas que no se podían explicar en el cielo, es que no eran tomadas tan en serio. Eran cosas de las que se hablaban en aquella época. Anécdotas locales, historias, siempre salpicadas por los avances o temores y creencias de cada época. Sin embargo, con Kenneth Arnold, el fenómeno se volvió masivo. Para quienes no recuerdan quién fue Kenneth Arnold, era un ingeniero independiente de control de incendios que pilotaba su propio avión por allá de los 40s, cuando vio o creyó ver en el cielo, mientras buscaba un avión accidentado por una recompensa de $5,000, 9 aeronaves de aspecto peculiar que volaban de norte a sur, así lo dijo. Nunca dijo que fueran extraterrestres al principio ni nada de eso, como que creía que era más bien, o que lo que creyó ver era más bien una especie de aeronaves, a lo mejor experimentales. Incluso creía que eran estadounidenses. ¿Hubo alguna foto o algún video de lo que vio? Pues no. Pues solo eso, su testimonio. Pero después de eso, todo mundo comenzó a ver platillos voladores. Lo curioso de esto es que Kenneth Arnold nunca dijo que había visto platillos voladores. No deja de ser curioso que la imagen icónica del primer avistamiento de platillos voladores que inspiró a ufólogos, contactados, teóricos de la conspiración, y que dio inicio a una serie de anécdotas, reportes que se cuentan por miles, así como también fotografías, videos, audios y poco después documentales, películas, series de televisión, novelas, radionovelas, cómics e ilustraciones, así como cientos de souvenirs, esté basada en un error de interpretación. El 7 de abril de 1950, Edward Murrow, entonces uno de los locutores más influyentes de Estados Unidos, entrevistó vía telefónica a Kenneth Arnold para la CBS, que dejó en claro de dónde venía el rumor de que lo que había visto aquel día era un objeto en forma de plato. En México, por cierto, a mí me tocó todavía que algunos les llamaran platívolos. No se llamaban platillos voladores u ovnis, sino platívolos, ¿no? Y aquí tengo lo que dijo aquel día. Dijo lo siguiente: estos objetos más o menos revoloteaban como, yo diría, un bote en aguas muy turbulentas o de aire muy rudo de algún tipo, y cuando describí cómo volaban, dije que volaban como si tomaran un platillo y lo deslizaran por el agua.
la mayoría de los periódicos malinterpretaron eso también. Dijeron que dije que eran como platillos y yo dije que volaban como un platillo. Pero entonces, ¿qué fue lo que vio? Pues lo que aparece en sus propias interpretaciones o dibujos que hizo y que aparece incluso sosteniéndolo en algunas fotografías, era una especie de boomerang o ala delta. Sin embargo, como estaban de moda los frisbees, era más sencillo hablar de platillos voladores. Sí, después hubo una oleada de avistamientos, pero no de boomerangs o de ala delta, sino de platillos voladores. ¿Confirma esto que se trataba solo de una psicosis colectiva? Pues creo que pueden responder esto por sí mismos. Hoy en día, un testimonio tendría que tomarse con pincitas, sobre todo si se trata de ovnis. Pero como se trata del primer caso, a todo mundo le encanta teorizar y proponer acerca de lo que vio. Y simplemente nunca sabremos si vio o no vio algo porque no hay evidencias. Lo que sí sabemos es lo que sucedía con la imaginación de Kenneth Arnold. No es que no le crea, pero en una entrevista con Bob Pratt, al que muchos recuerdan por su trabajo en revistas sensacionalistas como The Sun, el Globe o The National Examiner, dijo que desde el célebre avistamiento de ovnis que todos conocemos, había tenido otros 6 o 7 avistamientos. Y además que en 2 de esas ocasiones los había fotografiado. ¿Y las fotos, compadre? Pues nunca supimos nada. También dijo haber investigado cientos de casos por cuenta propia e hizo una revelación que llama mucho la atención y es la que se refiere al avión que estaba buscando ese día. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues que el jefe del equipo de búsqueda le contó que no encontraron cuerpos, huesos o sangre, aunque el fuselaje y el equipaje estaban intactos. Lo que quería era que su público relacionara esto con una especie de abducción extraterrestre donde la Marina conspiraba contra el público. En aquel tiempo, cuando las noticias corrían a cuentagotas y la gente era más inocente, podía funcionar. Por suerte, las tecnologías de la información han avanzado. Hoy sabemos todos los detalles. De hecho, el lunes 21 de julio de 1947, el asistente del jefe de guardabosques, Bill Butler, de 38 años, estaba escalando en su día libre cuando vio algunos restos del avión. Con los días, después de varios intentos por recuperarlos, decidieron dejar los cuerpos de los marines ahí para no exponer a los rescatistas. Pero todos ellos vieron los cuerpos. En mi opinión, Kenneth Arnold lo que quería era lucrar con el accidente otra vez cuando hizo esa declaración. Y es que eso de las teorías conspirativas se le daba bastante bien. Poco después contó que en la isla Maury, 2 patrulleros, Fred Chrisman y Harold Dahl, fueron testigos de otro accidente que involucraba un ovni. En esta ocasión ellos se encontraban en un bote cuando vieron 6 objetos con forma de dona. Uno de ellos dejó caer una pieza de metal que terminó matando a un perro y rompiéndole el brazo a uno de los testigos. Por cierto, uno de los primeros hombres de negro que aparecen en las historias corresponde a este relato, porque un hombre vestido con traje oscuro se acerca a ellos y les advierte que no hablen sobre lo que han visto. La historia no es más absurda porque no se puede, pero me recuerda a Chicken Little, a un pollito que le cae en la cabeza un objeto desde el cielo y se convierte en el hazmerreír de la ciudad. Y como en las películas de Hollywood, cuando les dicen no hablen, pues hablan. Le contaron todo a Kenneth Arnold y luego nuevamente, según él, se lo contó a un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. Como que no se les daba muy bien lo de guardar los secretos, pues. Y este oficial, a su vez, viajó a California acompañado por un miembro de su equipo para entrevistar a estas personas. Después de sus actividades volvieron a su base, después de haber entrevistado a estas 2 personas, a Fred Chrisman y Harold Dahl, pero murieron en su camino de regreso, o sea, no quedó ningún testigo. La historia comienza sin evidencia y termina sin evidencia, pero además es una farsa, porque Arnold nunca mencionó el nombre de los oficiales que murieron y los testigos, que eran Fred Chrisman y Harold Dahl,
que sí existían, nunca fueron patrulleros. ¿Recuerdan cuando decíamos que las agencias de inteligencia no siempre son tan inteligentes? Pues bien, el FBI se interesó en su relato y lo que encontraron no fue algo muy bueno para su historia de éxitos. Lo que buscaban Fred y Harold eran publicidad para vender la historia a Fantasy Magazine, una revista de ciencia ficción y de fantasía. No debería sorprender que Kenneth Arnold también haya inventado que la Marina tuvo que declarar que unos pumas arrastraron los cuerpos de los marines accidentados en el Monte Rainier y que poco después cambiaron su versión y declararon que nunca fueron encontrados porque el accidente ocurrió en un lugar inaccesible. Supongo que le parecía más creíble la explicación fantástica o que esa explicación podía adaptarse mucho mejor a su relato de ovnis. Por cierto, Fred Crisman, el falso patrullero de su historia, es en realidad uno de los más famosos teóricos de la conspiración de aquellos años y encontró una forma muy eficaz de hacerse famoso de la mano de Kenneth Arnold. Aunque eso sí, la sociedad de Fred y Kenneth duró poco tiempo. Un poco después, Fred fabricaba sus propios relatos que, ¿por qué no?, pasaba por ciertos. Para la anécdota, uno de los más pintorescos lo ubica en una cueva de Birmania durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue retenido por criaturas subterráneas malvadas a lo Flash Gordon o las películas de fantasía de Tintán o El Piporro. Y como podría esperarse frente a un público más educado, pues Kenneth Arnold fue perdiendo credibilidad. Al final se comprometió más con las teorías conspirativas o perdió la decencia. Hablaba, por ejemplo, de extraños submarinos circulares, de intervenciones a sus comunicaciones telefónicas y claro, pues de amenazas de miembros del ejército para mantenerlo callado. Eso sí, nunca se cayó y jamás le pasó nada. Pero bueno, ¿por qué decía todo esto? Pues porque estas historias, por absurdas que parezcan, calaron hondo en la cultura y tiene una razón de ser y lo refleja el cine, la literatura, la música y todo lo que podamos imaginar. Hoy en día, claro, la influencia de los relatos ovni es el cine sobre todo. Para Diana Palch Pasulka, directora de Filosofía y Religión de la Universidad de Carolina del Norte, los ovnis se dividen en dos categorías. Extraterrestres, en donde el evento de los ovnis daña a los humanos, como en el Día de la Independencia o Cloverfield, o en donde se trata de un encuentro benévolo que amplía horizontes, como en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo o en E.T. de Steven Spielberg. Y ahí está la clave, desde la academia o dentro de las universidades, quizá pueda hablarse de ovnis, ¿por qué no? Pero se hace desde una perspectiva adecuada. Existen cursos universitarios sobre los extraterrestres en la cultura popular, en la literatura, incluso puede dividirse en subgéneros como en el cine. Y por eso aquí viene entonces mi crítica. El Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, no es cualquier cosa. Estamos hablando de los custodios de parte importante del patrimonio histórico mexicano. Si no me equivoco, uno de los que aparecen en las fotos con Maussan en esta exposición es el doctor Pablo Mora, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Se quería hacer una exposición sobre ovnis en la cultura popular, no era mala idea, lo repito, pero era el momento adecuado para promover el pensamiento crítico en un momento también en el que las noticias falsas abundan. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para promover, y lo decía ya en el canal de César Buenrostro, para promover el análisis de lo que vemos, leemos o escuchamos antes de darlo como verdadero? México tiene excelentes divulgadores. Martín Bonfil Olivera, por ejemplo, egresado de la UNAM y columnista de Milenio. Julieta Fierro, también de la UNAM. Y por cierto, una de las que el señor Jaime Maussan más ha atacado con su característico mal humor y su costumbre de asumirse como una autoridad.
Que por cierto, no se ve mal invitar a una persona que nada tiene que ver con lo que la UNAM refleja o debería reflejar y que además ha atacado directamente a la señora Julieta Fierro. Les voy a leer algo y viene de la página de Facebook del mismo ufólogo que fue homenajeado junto con Jaime Maussan en la UNAM, porque eso es un homenaje lo que les hicieron a ellos. Y hablo del señor Alfonso Salazar. Ya he tenido la oportunidad de debatir con él, por cierto, y tiene la misma escuela que Maussan. Grita y se enoja para no escuchar razones. Y con lo que publicó podrá entenderse mejor de lo que estoy hablando. Después de que se enterara de que hablamos de esto en el canal de César Buenrostro, hizo una captura de nuestras caras y dijo lo siguiente: estos son el trío de escépticos entre comillas y sin acento, además pegado a la palabra que los conocen en su casa, que atacan sin bases la exposición 125 años de informes OVNI en periódicos mexicanos. En lugar de dar coraje, dan risa a este trío de desconocidos. Lo que quiso decir es, este es el trío de escépticos, los conocen en su casa y atacan sin bases de la exposición. A ver, Alfonso, yo sé que me vas a escuchar. No se escribe estos son el trío. Trío es uno. O sea, este es el trío de escépticos. Si fueran dos tríos sería plural, pero es un trío. ¿Que los conocen en su casa? No. Ese que está de más ahí y usa comas para separar ideas. Luego otra vez metes el que para decir atacan sin bases. A ver, si quieres exponernos como ignorantes por atacar sin bases, por lo menos redacta bien. En tu versión, tú eres el de las bases, ¿no? Pues demuéstralo. 6 errores ortográficos básicos en una frase de 17 palabras, es mucho decir. ¿Qué tal si tus lectores entienden mal? No queremos eso, ¿verdad? Pues escribir bien primero. Y no es todo, compartes el nombre de la exposición de la que estamos hablando y escribes periódico sin acento. Lo único que tenías que hacer era copiar y pegar las palabras y te equivocaste también. Y concluyes con la frase: en lugar de dar coraje, dan risa este trío de desconocidos, y no separas nuevamente con un espacio la coma. Y aquí me referiré exclusivamente a ti para que se entienda mejor el punto, pero al mismo tiempo al Instituto de Investigaciones Bibliográficas que, dándote voz, te empoderan para dar opiniones irresponsables como las que has dado. Y te explicaré por qué son irresponsables, pero antes te explicaré que ya no estás hablando con escépticos con los que se acostumbraron a tratar hace algunas décadas aquí en México. No nos quedamos callados, sabemos comunicarnos y lo peor de todo, no tenemos miedo. Cuando usas una frase como los conocen en su casa, lo único que logras es que te descalifique. Sí, como lo escuchaste. Pero como sé que no has entendido, te explicaré por qué. Hace ya algunos cuantos siglos, hace más de 2000 años para que me entiendas, un filósofo muy conocido que tal vez te suene, se llamaba Aristóteles, se dio cuenta de que toda proposición se compone de dos términos, el sujeto y el predicado. Eso te lo enseñan en la primaria, ¿de acuerdo? Pero también que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Aristóteles fue el primero en realizar un estudio sistemático de las falacias. En sus refutaciones sofísticas identificó y clasificó 13 tipos de falacias. ¿Qué son las falacias?, te preguntarás. ¿No me suenan? ¿Con qué se comen? Pues no se comen, mi estimado. Las falacias son argumentos que pueden parecer válidos, que quieren parecer válidos, pero no lo son, son mentirillas pues para pasar por listo. Es como tomar un atajo cuando no estudiaste. Usas las falacias o los pretextos porque pueden ser lo mismo para intentar salirte con la tuya. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que no funcionan. Es como si se te ponchara una llanta y quisieras pegarla con pegamento blanco. En teoría es pegamento, pega. Pues sí, pero no va a funcionar. Hoy hay más de 13 tipos de falacias, pero una de las primeras fue precisamente la que citas. Los conocen en su casa. Es una falacia de autoridad, así se llama. También se le llama ad verecundiam y consiste en hacer creer que se tiene la razón porque el otro es más famoso. Es muy cómodo, ¿no? La evolución existe porque así lo dijo Darwin.
O la evolución no existe porque así lo dijo el Papa, ¿ves? La realidad no la define la fama. A la realidad le da igual si eres famoso o no. Además es obvio que en tu círculo vas a ser más conocido que en mi círculo. Si vas con tu familia y hablas de mí, ¿a quién crees que van a conocer? Porque, no sé, lo más seguro es que lleguen aquí y se pregunten, ¿y quién es Alfonso Salazar? Te pregunto, ¿esto es una especie de Señorita México? ¿Vamos a decidir si tienes la razón por pura popularidad? No, ¿verdad? Pues aguas con eso. Ahora, no eres tú tampoco quien debe decidir si somos escépticos o no. Eso también lo decide la realidad. Y pienso que lo correcto es que todos fuéramos escépticos. Sobre todo en estos temas. Es sano ser escéptico, ¿eh? Y si vas por ahí creyendo cosas, pues no te va a ir muy bien. Uno no va por ahí diciendo que no cree en la teoría de la gravedad y se lanza al vacío, ¿me explico? El escepticismo, más importante que verlo como un dogma filosófico, deberíamos verlo como un hábito intelectual. Eso de creer que un escéptico es una especie de postura rara, no, me dice que no entiendes qué es el escepticismo. Y a ver, brevemente, el escepticismo es querer saber por encima de querer creer. Por supuesto. Pero eso también es una actitud positiva. Abstenerse de opinar hasta tener elementos suficientes. En ese sentido, si lo quieres, puedes considerarlo incluso una virtud. En la ufología la gente opina al revés. Se cree todo lo que les conviene, se comprometen con ideas preconcebidas y cuando se descubre lo contrario a lo que se cree, entonces optan por la violencia verbal en el mejor de los casos. ¿Atacamos sin bases la exposición? No. De hecho dijimos lo mismo que dije al principio en el podcast, que el tema es válido. ¿Por qué no? Es parte de la cultura popular. El problema más bien es que inviten a gente como tú, que solo van a usar ese recurso como trampolín para el argumento de autoridad. ¿Me equivoqué? No, fue la respuesta que has dado, que como eres más conocido entonces eres quien tiene la razón. Ese era el riesgo y mira, lo confirmaste con unas pocas palabras mal escritas. Y ahí tienen universidad el por qué hicieron mal invitando a estos personajes. No es el mensaje adecuado. Y esa frase, en lugar de dar coraje, dan risa a este trío de desconocidos, da mucho que pensar. ¿Por qué tendría que dar coraje? ¿Por qué tendría que molestarse a alguien que entienda cómo funciona el método de investigación? ¿Qué tiene que ver con un tema personal como son las emociones con un asunto que supuestamente tiene bases científicas? Si entendieras, Alfonso, un poco de cómo funciona el método de investigación, te podrías haber ahorrado el comentario. Los métodos válidos no se casan con una idea que es como funciona la ufología. La ufología no es una ciencia, ni de cerca. Es todo lo contrario, es una pseudociencia y no tiene otra salida. Y la razón es muy sencilla. Han decidido adelantar conclusiones sobre las que intentan construir una serie de supuestas confirmaciones basadas en rumores, en el mejor de los casos, o malas interpretaciones de los hechos, cuando no se decantan de lleno por el fraude. En el método científico, pregúntale a tus colegas en la hemeroteca de la UNAM, no funciona así. Si algo no califica como real, si no se verifica o no puede verificarse, se hace a un lado. Nadie va a enojarse y quejarse públicamente por eso y menos tiene que advertirlo. Esa es la madurez intelectual precisamente. Lo contrario es inmaduro y peligroso sobre todo. Si algo no es cierto, ¿por qué deberías sentirte ofendido? ¿Por qué debería darte coraje? Maduras y listo, y se acabó y vas por lo que sigues. Y si maduras lo suficiente, también lo aceptas. ¿Cuál es el problema? Por cierto, acaban de enviarme otra referencia a mi persona de tu parte. Cada vez más fuera de ti, diciendo que no nos conoces, pero no me etiquetas, compadre, si hasta estamos como contactos en Facebook. Es más, estoy casi seguro de que en internet hay al menos unas 4 fotos juntos. Eso sin hablar de las veces que hemos debatido juntos. Como cuando debatimos en el estudio de Héctor Fuentes, ¿te acuerdas?
Por cierto, desde entonces traías eso de que eres más famoso y que por eso tienes razón. ¿Sí me explico? Y lo que Ahora, te voy a decir algo. Existen documentos incluso, como el documento del proyecto Libro Azul, que redactaron gente como Carl Sagan, que no creían en los ovnis y que sin embargo se dedicaron mucho tiempo de su vida a hacer investigación. ¿Sabes qué encontraron? Absolutamente nada. Carl Sagan lo entrevistó ¿Y eso qué? él le dijo que sí. No, bueno, no es verdad. No es verdad. Ay, como Eso si es Jaime fuera la completamente actualidad. falso, ¿eh? Ahora Es resulta... completamente falso. Mira, No, a ver, es no. como si a mí, es como si a mí me preguntas. No. De hecho, a ver, ¿habías escuchado mis argumentos en algún lado? Si tú crees que los saco de la red, bueno, pues es un sesgo cognitivo el que tú tienes. Mira, ese argumento, también porque él tenemos años de conocerlo. es decir, estás diciendo que todas las personas que no son periodistas o no están aquí, entonces su opinión no vale, no cuenta, son ignorantes o qué. Estás sacando un hueso, No, lo sacaste, de una vaca, claro, y todos esos documentos, entonces ese documento, ¿sabes cómo lo sacaste? Lo obtuviste de internet. No, fíjate que no. ¿Sí? ¿Sabes cómo? Capitán, y estos son los que nos llegaron directamente. No, lo sacaste. Pero al final de cuentas, Alfonso, y el INAI es un portal que está en internet. Es exactamente igual. Pero al final de cuentas, yo por ejemplo, sí, yo tengo documentos así. Yo tengo documentos así también. Pero a ver, Mario, aquí... Pues parece que sí nos conocemos. Desde entonces, si escuchas con atención, tenías esa idea de que la fama te da la razón. No te preocupes. También hay gente que cree que el dinero les da la razón. Incluso hay gente que cree que lo contrario, la pobreza les da la razón. O sus medallas, o su belleza, o el color de piel. Pero no. La realidad definida por esas cosas es fantasía. A la realidad le da igual si eres famoso o no. Por cierto, estuve buscando tu canal, pensé que estaría a reventar de suscriptores. Ni siquiera lo encontré. Lo que sí encontré fue Twitter y sí. Con razón quieres competir en popularidad. Tienes, déjame ver, 11 seguidores. Oye, por cierto, tienes una interacción este año y creo que era importante, ¿eh? Te están invitando a una participación hace algunos meses. Me avisas para enviarte el enlace. En otra de las publicaciones que hiciste contra mí dices que estudiemos e investiguemos, que tú desde 1975 ya estabas hablando de ovnis en la XCW. Pues me da gusto, amigo. Pero eso no demuestra que lo que dices es real. Tal vez lo que demuestra es que has vivido más vueltas de la Tierra al Sol. No veo cómo eso te vuelve más inteligente o hace que los platillos voladores tripulados por enanitos verdes sean reales. Me pregunto qué crees que pasaría si alguien de más de 100 años te dice que los caballos alados existen. En una de esas, sí te subes a uno y vas contra la ley de la gravedad. En fin. Lo que tenemos que ver en tiempos de posverdad. Yo luego te explicaré qué es eso de la posverdad también. Por lo pronto, creo que ya nos pasamos de tiempo. Y puedo concluir diciéndote que a mí me daría pena asistir a una exposición relacionada con una actividad tan digna como es el periodismo, donde es necesario el amor a las letras y el pensamiento crítico, y que no tengas ninguno de los dos. Ni respeto por la lengua, que ahí se demuestra el amor a las letras, ya ni hablar de una buena ortografía, y menos pensamiento crítico. El pensamiento crítico ayuda a que puedas ordenar conceptos y conocimientos, te ayuda a pensar, a que puedas analizar la realidad separándola de prejuicios y sentimientos. A los ufólogos les encanta decir que hay que ser abiertos mentalmente, lo repiten una y otra vez cuando sus argumentos son débiles y no logran convencer a su público, pero en realidad no están abiertos a cuestionar si lo que creen es cierto y reaccionan como tú lo has hecho cuando no se les cree. Nadie tiene por qué creerte, Alfonso. Y que alguien no te crea, no deberías entenderlo como que es malvado e ignorante. Porque esa forma de entender las cosas sí te vuelve el antagonista aquí. Pero bueno, amigos, por lo pronto espero que hayan disfrutado tanto como yo esta visita. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y un caluroso fire. Seguimos escuchándonos la próxima semana. Mientras tanto, sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.
tenerles miedo de que se enojen, yo que va.